Mi nombre es Braulio Lara y les hablaré de los tratamientos de endurecimiento superficial. Es el procedimiento que permite, mediante tratamientos de varios tipos, dar a una pieza metálica una dureza superficial especial. Esta característica es indispensable para garantizar cierta resistencia al desgaste de las superficies sometidas a deslizamiento. Los ejemplos más extendidos de este tipo de elevación son los engranajes y los árboles de levas, en los cuales también por motivos de economía tan solo se tratan las zonas superficiales sometidas a desgaste. Los tratamientos para obtener un endurecimiento se clasifican según el procedimiento empleado en térmicos como el temple, que puede ser profundo, superficial o local, químicos como la cementización, la nituración y el cromado, mecánicos como el volado o granallado y el bruñido. Además, se produce cierto endurecimiento superficial en las piezas sometidas a una deformación plástica como la estampación. Proceso de cementización. Es un tratamiento termoquímico que se aplica en las piezas de acero. El proceso aporta carbono a la superficie mediante difusión, que se impregna modificando su composición. La utilidad de la cementización tiene por objeto endurecer la superficie de una pieza sin modificar su núcleo, originando una pieza formada por dos materiales: la del núcleo de acero con bajo índice de carbono, tenaz y resistente a la fatiga, y la parte de la superficie de acero con mayor concentración de carbono, que es de 0.2% de carbono. Consiste en recubrir las partes a cementar de una materia rica en carbono llamada cementante y someter la pieza durante varias horas a altas temperaturas, típicamente a 900 grados centígrados. En estas condiciones el carbono penetra la superficie que recubre a razón de 0.1 a 0.2 milímetros por hora de tratamiento. A la pieza cementada se le da el tratamiento térmico correspondiente y temple y revenido, y cada una de las dos zonas de la pieza adquirirá las cualidades que corresponden a su porcentaje de carbono. Aceros de cementización. Son apropiados para cementización los aceros de bajo contenido de carbono. El cromo acelera la velocidad de penetración de carbono. Los aceros como el níquel tienen buenas cualidades mecánicas y responden muy bien a este proceso. Una concentración de níquel por encima del 5% retarda el proceso de cementización, según sean los requerimientos de dureza y resistencia mecánica. Existen varios tipos de aceros adecuados para recibir el tratamiento de cementización y posteriormente tratamiento térmico. Los tipos de acero para cementización: acero para cementización al carbono, cementización a 900 o 950 grados centígrados, primer temple; a 800 o 900 grados centígrados en agua o aceite, segundo temple; a 740 o 770 grados en agua, revenido a 200 grados centígrados como máximo. Aplicaciones: piezas poco cargadas y de espesor reducido, de poca responsabilidad y escasa tenacidad en el núcleo. Aceros para cementización al cromo o níquel de 125 kilopondio sobre milímetro cuadrado. Tienen una composición de 1% de cromo y un 4.15 de níquel. Cementización a 850 o 900 grados centígrados, primer temple; a 900 grados o 830 en aceite, segundo temple; a 740 o 780 grados centígrados en aceite, revenido a 200 grados como máximo. Las aplicaciones son las piezas de gran característica en el núcleo y buena tenacidad, elementos de máquinas y motores, engranajes, levas, etc. Aceros para cementización al cromo mobiletno de 95 kilopondios sobre milímetro cuadrado. Tiene en su composición un 1.15 de cromo y un 0.20 de molibdeno. Cementización a 890 grados centígrados o 940. Primer temple a 870 o 900 grados centígrados en aceite, segundo temple a 790 o 820 grados centígrados en aceite, revenido a 200 grados como máximo. Aplicaciones son las piezas para automóviles y maquinaria de gran dureza superficial y núcleo resistente, piezas que sufran gran desgaste y transmisión de esfuerzos elevados, engranajes, levas, etc. Aceros para cementización al cromo, níquel o mobiletno de 135 kilopondios sobre milímetro cuadrado. Tienen en su composición un 0.65 de cromo, un 4% de níquel y un 0.25 de mobiletno. Cementización a 880 grados centígrados o 900 grados, primer temple a 830 o 860 con aire o aceite, segundo temple a 740 o 770 grados centígrados con aceite y revenido a 200 grados como máximo.
Aplicaciones: piezas de grandes dimensiones de alta resistencia y dureza superficial. Máquinas y motores de máxima responsabilidad, ruedas dentadas, etc. Proceso de nituración. La nituración es un tratamiento termoquímico de endurecimiento superficial por el cual se incorpora nitrógeno a la superficie del acero, compuesto principalmente por fase férrica. Mediante el calentamiento en una atmósfera, el amoníaco, el resultado es un incremento de la dureza superficial de las piezas. También aumenta la resistencia de corrosión y a la fatiga. Una variante de este tratamiento es el proceso Tenifer. El tratamiento de nituración ocurre a través de dos mecanismos. Un primer tratamiento de conversión química superficial en el que tiene lugar la formación de una capa compuesta principalmente por nitruro de hierro. Un segundo tratamiento de difusión de nitrógeno como la solución sólida y de combinación de algunos elementos de la aleación del acero como el cromo, aluminio, wolframino, molibdeno y titanio, principalmente para formar nitruros finalmente dispersos, conduciendo a un endurecimiento estructural. Características de la nituración. La nituración permite obtener una capa superficial de elevada dureza de 700 a 1000 Hb con una estructura rica en nitruros y carbonitruros, muy bien definida y formada por una capa preférica, capa blanca, también llamada de compuestos o de combinación. Es una capa rica en nitruros que mejora la resistencia al desgaste y a la abrasión. Una capa subyacente llamada zona de difusión. Su comportamiento proporciona una alta resistencia a la fatiga. Aplicaciones de la nituración. Este tratamiento superficial se aplica a aceros especialmente llamados aceros de nituración con un contenido en carbono que suele estar comprendido entre 0.25 y 0.50% y con elementos de aleación como el cromo y aluminio que favorecen la difusión del nitrógeno y molibdeno que elimina la fragilidad de la capa nitrurada. Clasificación de los procesos de nituración. Nituración gaseosa. La nituración gaseosa se realiza en hornos de atmósfera controlada en los que la pieza se lleva a temperaturas entre 500 y 570 grados centígrados en presencia de amoníaco disociado. Nituración bañada en sales. La nituración bañada en sales se realiza en la misma temperatura que la nituración gaseosa, entre 500 y 570 grados centígrados. Para ello se introduce la pieza en un baño de sales fundidas compuesto por cianuros y cianotos en estado fundido. Nituración sólida. En la nituración sólida la pieza se coloca cubierta por una pasta de sustancia nitrurante que se eleva a una temperatura entre 520 y 570 grados durante 12 horas. La nituración iónica o por plasma es un tipo de nituración gaseosa dirigida a aumentar la velocidad de difusión del N y reducir el tiempo de tratamiento. Se realiza dentro de un reactor donde se ha hecho vacío antes de introducir los gases de nituración. Aceros para nituración. No todos los aceros son aptos para nitrurar, ya que en ocasiones el procedimiento puede resultar contraproducente, tales como los aceros al carbón, en los que el nitrógeno penetra demasiado rápido en la estructura y la capa nitrurada tiende a desprenderse. Ejemplos de acero para nituración. Acero de nituración a cromo, molibdeno, vanadio de alta resistencia. La composición extra de este acero es la siguiente: 0.32 de carbono, 3.25 de cromo, 0.40 de molibdeno y 0.22% de vanadio. Una vez tratado alcanza una resistencia mecánica de 120 kg sobre milímetro cuadrado. La capa nitrurada se adhiere muy bien al núcleo sin temor a descarrillamiento. Acero para nituración a cromo, molibdeno, vanadio de resistencia media. La composición extra de este acero es de 0.25 de carbono, 3.25 de cromo, 0.40 de molibdeno y 0.25 de vanadio. Tienen características y aplicaciones parecidas a la anterior, solamente que su resistencia mecánica es de 100 kg sobre milímetro cuadrado. Acero para nituración al cromo, al aluminio y molibdeno de alta dureza. La composición extra de este acero es de 0.40 de carbono, 1.50 de cromo, 0.20 de molibdeno y 1% de aluminio. La capa nitrurada de este acero puede descascarrillarse y es de gran fragilidad. Se utiliza para piezas que soportan una resistencia media y la mayor dureza superficial posible. Este tratamiento también es aplicable a algunos aceros inoxidables, aceros como el cromo, níquel y ciertas fundiciones al aluminio o al cromo.
Proceso de cianuración. La cianuración del oro, también conocida como el proceso de cianuro o el proceso de MacArthur-Forrest, es una técnica metalúrgica para la extracción del oro de mineral baja calidad. Se busca convertir el oro insoluble en agua en aniones metálicos complejos de aurocianida solubles en agua mediante el proceso denominado lixiviación. Es el proceso más comúnmente utilizado para la extracción del oro debido a la naturaleza venenosa del cianuro. El proceso es muy controvertido y su uso está prohibido en varios países y territorios. Reacción química. La reacción química se llama ecuación de Elsner. Se trata de un proceso electroquímico en el que el oxígeno recoge electrones de oro en una zona catódica. Los iones del oro mientras son rápidamente acomplejados por el cianuro alrededor de la zona anódica para formar el complejo soluble dicianurato de sodio. Procesos y uso. El mineral es triturado utilizando maquinaria de molienda y puede ser aún más enriquecido por flotación de espuma o por fuerza centrífuga. La gravedad de concentración en función de la mineralogía de la mena. El iodo mineral alcalino puede ser combinado con una solución de cianuro de sodio, potasio o calcio. Sin embargo, muchas operaciones de utilizar el cianuro de calcio, ya que esto es a menudo la forma más costo efectiva para el uso industrial. Mejoras del proceso. Efecto de la temperatura. Por una parte, el aumento de la temperatura aumenta la velocidad de la reacción, pero por otra reduce la solubilidad del oxígeno en el agua. Por lo tanto, existen dos efectos contrapuestos que conducen a un valor óptimo técnico de 85 grados centígrados. El efecto de la concentración de cianuro. El aumento de la concentración de cianuro conduce a la formación del ácido cianhídrico y a la subida del pH. Mejoras del proceso. El efecto del pH es fundamental para evitar la liberación de volatilización del cianuro como ácido hídrico y oxígeno, ya que el agua saturada con estos gases ataca al oro con formación de cianuro de oro insoluble. Efecto del nitrato de plomo. El nitrato de plomo puede mejorar la velocidad de lixiviación del oro y la cantidad recuperada en partículas del procesamiento, mientras los oxidados parcialmente. Proceso de carbonituración. La carbonituración es un tipo de tratamiento termoquímico superficial del acero englobado dentro de los procesos de cementización gaseosa en el que se suministra el carbono y nitrógeno en la superficie de una pieza de acero para proporcionarle las características de dureza deseada. Concretamente, es un tratamiento termoquímico a medio camino entre la cementización o carburación, adición de carbono, y la nituración, adición de nitrógeno. El objetivo. La carbonituración busca el endurecimiento superficial del acero mediante el enriquecimiento simultáneo de nitrógeno y carbono. Se realiza con aceros de bajo contenido de carbono, tenaces y resistencia a la fatiga, obteniendo así pedazos con superficies de una elevada dureza y resistencia al desgaste, pero que a su vez conserven un núcleo tenaz. Características del proceso. En los procesos de cementización gaseosa se busca elevar el contenido de carbono mediante difusión, introduciendo la pieza tratada en un ambiente gaseoso rico en carbono. En el caso concreto de la carbonituración, el endurecimiento se consigue con la adición de amoníaco a la atmósfera gaseosa para que aporte el nitrógeno deseado. El proceso de carbonituración, al igual que el cementización, va seguido de un temple y un posterior revenido. Este proporciona una elevada dureza en la superficie al ser una zona con elevado contenido de carbono. El contenido óptimo es de 0.8% de carbono, mientras que conserva una tenacidad del núcleo que sigue siendo bajo en carbono, entre 0.1 y 0.2% de carbono. Proceso de sulfinización. Con este proceso se consigue la resistencia al desgaste en la corrosión de los materiales sea muy superior al de los otros procesos. El objetivo principal no es mejorar las propiedades mecánicas, sino mejorar su comportamiento frente al mecanizado. Se realiza en piezas terminadas. El tratamiento consiste en elevar la temperatura de la pieza a 570 grados centígrados en un baño de sales que ceden carbono, níquel, azufre. Se utiliza en aceros de bajo carbono donde la viruta no se corta sino que se deforma y es arrastrada acumulándose frente al ataque. La incorporación superficial del azufre genera sulfato de hierro como incluso no metálica impureza.
y se aloja en los bordes del grano de lo que fragiliza al metal, lo cual hace que disminuya el punto de fusión. Características del proceso. Con la sulfinización se consigue mejorar la resistencia al desgaste, favorece la lubricación y evitar el agarramiento. Las piezas sulfinizadas tienen una dureza de 5 a 6 veces más que lo que fueron tratadas. Este se logra sumergiendo las piezas en un baño apropiado y especialmente preparado a una temperatura de 550 grados centígrados. La pieza así tratada no ha sufrido ninguna deformación y ha adquirido una resistencia al desgaste que produce la fricción. La aplicación se aplica a todos los metales ferrosos, fundiciones y aceros aleados o no, comprendiendo los aceros inoxidables. La presencia de los metales nobles en las aleaciones ferrosas favorece en general la sulfinización. Se aplica a todas las piezas terminadas, es decir, después de esta se haya fabricado y está apta para su servicio funcional. Esto sería todo de mi parte.